Hay momentos en los que el alma llega a un borde silencioso, un punto donde ya no quedan fuerzas para explicar lo que duele ni palabras para pedir ayuda. El cuerpo sigue en pie, pero por dentro algo se ha quebrado. Caminas, trabajas, sonríes quizá, pero sabes que estás sosteniéndote con hilos invisibles. Y justo ahí, cuando parece que nadie lo nota, Dios sí lo ve. Porque antes de que pronuncies una oración, Él ya conoce el peso exacto que llevas en el corazón. Y esto es importante. No estás débil por haber llegado hasta aquí. Estás humano. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiarlo todo. Cuando tú ya no puedes más, Dios no se aparta. Dios se acerca. La Biblia no es un libro distante para gente fuerte. Es un testimonio vivo de personas que llegaron al límite. David escribió salmos con lágrimas. Elías deseó morir debajo de un enebro. Jeremías quiso no haber nacido, y aún así, ninguno fue soltado por Dios. Tal vez hoy te pareces más a ellos de lo que imaginas. Y aquí viene algo que muchos no te dicen. Sentirte agotado no significa que hayas perdido la fe. A veces es la fe la que te ha mantenido de pie hasta este punto. Pero dime, ¿qué pasa cuando la fe ya no se siente como fuego, sino como una chispa a punto de apagarse? Ahí entra la promesa que sostiene esta historia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que nunca habrá cansancio, dice que nunca faltará su cuidado. El pastor no abandona a la oveja que cojea, la carga sobre sus hombros. Y quizás hoy no necesitas una respuesta, sino unos hombros eternos que te sostengan. Porque hay cargas que no se quitan con palabras bonitas, sino con la presencia de Dios caminando contigo en medio del valle. Y presta atención a esto. Dios no te pide que seas fuerte cuando ya no puedes. Él te pide que confíes cuando ya no entiendes. Jesús mismo lo mostró. En Getsemaní, el Hijo de Dios estuvo angustiado hasta la muerte, sudó como gotas de sangre, pidió si era posible que pasara de él aquella copa. No escondió su dolor. Y eso nos revela algo profundo y poderoso. Dios no desprecia el clamor del cansado. Cristo conoce el peso de la angustia humana y por eso puede sostenerte de una manera real, no teórica. Ahora piensa en esto y deja que te atraviese el corazón. Si Jesús no fue fuerte solo, ¿por qué crees que tú debes serlo? Hay días en los que lo único que puedes ofrecerle a Dios es tu silencio, y aún eso, Él lo recibe como una oración. Romanos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Eso significa que incluso cuando tu mente está nublada y tu fe tiembla, el cielo no está en silencio. Dios sigue obrando, incluso cuando tú solo estás sobreviviendo. Y aquí viene el giro que muchos pasan por alto. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es el lugar exacto donde su poder se perfecciona. Pablo lo entendió cuando rogó que le fuera quitado el aguijón. La respuesta no fue alivio inmediato, fue una promesa eterna. Bástate mi gracia. No era un rechazo, era una revelación. La gracia no es solo perdón, es sostén. Es Dios diciéndote, aunque no entiendas por qué sigues aquí, yo estoy contigo aquí. Y quizás hoy no necesitas que cambien las circunstancias, sino recordar quién está en medio de ellas, porque cuando Dios sostiene, no siempre quita el peso, pero nunca suelta tu mano. Tal vez has llegado a pensar que si realmente confiaras en Dios no te sentirías así, pero eso no es verdad. Abraham creyó y aún así esperó años. Moisés obedeció y aún así se cansó. Jesús amó perfectamente y aún así lloró. La fe no elimina el cansancio, le da sentido. Y escucha esto con atención porque es clave. Dios no mide tu fe por cuán fuerte te sientes, sino a quién miras cuando ya no puedes más. Hay un susurro constante del enemigo que dice, ya deberías estar mejor, ya deberías poder solo. Pero la voz de Dios dice algo muy distinto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, resuélvelo. Dice, ven. No dice, demuéstrame. Dice, entrégame. El descanso verdadero no es ausencia de problemas, es la certeza de que no caminas solo en medio de ellos. Y aquí hay una verdad que necesitas oír hoy. Dios no se cansa de sostenerte, aunque tú estés cansado de luchar. Cuando Israel caminaba por el desierto, hubo momentos de queja, de hambre, de sed. Y aún así, la nube no se movió, el maná no faltó, la roca dio agua. Dios fue fiel incluso cuando ellos no lo entendieron.
Y puede que hoy estés en tu propio desierto preguntándote cuánto falta para llegar. Pero el mismo Dios que abrió el mar sigue caminando delante de ti. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él no ha perdido el control de tu historia. Déjame decirte algo con amor y verdad. No estás fallando por sentirte agotado. Estás siendo sostenido sin darte cuenta. Cada día que sigues aquí es una evidencia silenciosa de la gracia de Dios actuando en lo invisible. Y tal vez esta noche, cuando todo calle, Dios quiera recordarte que no necesitas entender el proceso para confiar en sus manos, porque Él no solo te sostiene cuando puedes caminar, te sostiene especialmente cuando ya no puedes más. Y lo que viene después de este punto de quiebre es más profundo de lo que imaginas, porque cuando ya no queda fuerza humana, comienza a revelarse un sostén sobrenatural que transforma el dolor en propósito. Y eso apenas está comenzando. Hay un momento invisible, casi imperceptible, en el que Dios comienza a sostenerte de una manera distinta. No es cuando todo mejora de golpe, ni cuando las respuestas llegan claras. Es cuando ya no tienes energía para aparentar, cuando se cae la máscara de todo está bien y quedas tal como estás delante de Él. Y lejos de apartarse, Dios se inclina, porque el Señor no se acerca atraído por la fortaleza humana, sino por la humildad del corazón cansado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dice la Escritura. No a los que lo tienen todo resuelto, sino a los que ya no pueden más. Quizá has orado pidiendo alivio, y el alivio no llegó. Pediste una salida, y el camino se hizo más largo. Y en ese silencio has pensado, ¿dónde está Dios? Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar sin filtros. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. A veces Él no habla porque está sosteniendo, como un padre que no da discursos cuando su hijo llora, sino que lo abraza fuerte para que no se caiga. Y ese abrazo, aunque no siempre se siente, está ahí. Porque Dios no es un espectador de tu dolor, es un participante activo en tu proceso. Jacob lo experimentó una noche oscura. Luchó hasta el amanecer, herido, cansado, sin ventaja aparente, y aún así no soltó. No porque fuera fuerte, sino porque estaba desesperado. No te dejaré si no me bendices, dijo. Y Dios no lo rechazó, lo tocó, lo marcó y lo bendijo. Desde ese día Jacob cojeó, pero caminó con una identidad nueva. A veces el sostén de Dios no te deja igual, te deja dependiente. Y esa dependencia no es derrota, es transformación. Hay días en los que te levantas y no sabes de dónde salió la fuerza para seguir. No fue motivación, no fue ánimo, no fue disciplina. Fue gracia. La gracia que se renueva cada mañana, incluso cuando tú no la pides. Porque Dios no espera a que estés listo para ayudarte. Él actúa porque te ama. Y aquí hay algo poderoso. Cuando ya no puedes más, Dios no te empuja, te carga. Como lo hizo con Israel. En el desierto viste que Jehová tu Dios te llevó, como trae el hombre a su hijo. No dice que los guió desde lejos, dice que los llevó. Tal vez has llegado al punto donde incluso leer la Biblia se siente pesado, donde orar se siente vacío, y eso te ha hecho sentir culpable. Pero escucha bien, Dios no se ofende por tu cansancio. Él no es un jefe exigiendo rendimiento espiritual. Es un padre cuidando a su hijo herido. Jesús no reprendió a los discípulos por dormirse en Getsemaní. Los entendió. La carne es débil, dijo. Y aún así fue a la cruz por ellos y por ti. Hay algo profundamente consolador en saber que Dios no depende de tu constancia para ser fiel. Si así fuera, ninguno estaría en pie. Él permanece cuando tú flaqueas. Él cree cuando tú dudas. Él sostiene cuando tú te sueltas. Y esto cambia todo. No es tu agarre lo que te mantiene con vida, es su mano firme alrededor de la tuya. Aunque sientas que ya no puedes sostener la fe te está sosteniendo a ti. El profeta Isaías escribió palabras que atraviesan generaciones. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice al fuerte,
Dice al que no tiene ninguna, al vacío, al agotado, al que ya gastó todo. Y quizá hoy ese eres tú, sin fuerzas, sin claridad, sin ánimo. Pero justo ahí, Dios se especializa en intervenir, no con ruido, sino con sustento diario, no con promesas lejanas, sino con gracia suficiente para hoy. Jesús multiplicó panes cuando no había nada que ofrecer, solo 5 y 2, y eso nos enseña algo crucial. Dios no necesita que tengas mucho, necesita que confíes con lo poco que te queda. A veces lo único que puedes entregarle es tu cansancio, y eso es suficiente, porque Dios no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Él lo toma, lo cubre y lo levanta con una ternura que el mundo no entiende. Puede que nadie más note tu lucha, puede que te digan que exageras, que otros están peor, pero Dios no minimiza tu dolor comparándolo con otros. Él ve tu historia completa, cada noche sin dormir, cada lágrima contenida, cada pensamiento que callas, y aún así sigue sosteniéndote. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Y cuando perteneces a Dios, incluso tu debilidad tiene propósito. Hay un descanso que no llega cuando todo se soluciona, sino cuando aceptas que no puedes solo. Ese descanso no siempre quita la tormenta, pero te mantiene en pie dentro de ella. Como Pedro caminando sobre el agua, mientras miró a Jesús, se sostuvo. Cuando miró el viento, se hundió. Y aun cuando se hundió, Jesús no lo dejó ahogarse. Lo tomó de la mano. Eso es gracia. Eso es sostén. Eso es Dios actuando cuando ya no puedes más. Y quizá ahora mismo estás a punto de rendirte interiormente. No de vivir, sino de esperar, de confiar, de creer que algo puede cambiar. Pero escucha esto y guárdalo en lo más profundo. Dios no ha terminado contigo. Si sigues respirando, es porque Él sigue obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, el mismo Dios que te sostuvo hasta aquí no te va a soltar ahora. Porque hay algo que aún no has visto. Algo que se está gestando en medio de este cansancio. Algo que solo nace cuando la fuerza humana se agota por completo. Y eso que viene no se construye con tu poder, sino con el suyo. Y ahí, justo ahí, Dios va a revelarse de una manera que marcará tu historia para siempre. Llega un punto en el camino donde el cansancio ya no grita, simplemente permanece. No es desesperación, es agotamiento profundo. Es ese estado en el que ya no luchas con Dios, pero tampoco tienes fuerzas para correr delante de Él. Y es precisamente ahí donde el sostén de Dios se vuelve más evidente, aunque siga siendo silencioso. Porque Dios no siempre levanta de inmediato, a veces primero afirma. Y afirmar es más poderoso que empujar, porque lo que Dios afirma no vuelve a caer igual. Muchos esperan que el sostén de Dios se manifieste como un cambio radical, una respuesta clara, una puerta abierta. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Muchas veces el sostén de Dios es continuidad. Seguir respirando cuando pensaste que ya no podrías. Seguir creyendo, aunque sea con una fe temblorosa. Seguir caminando, aunque sea arrastrando los pies. Y eso no es poca cosa, eso es milagro cotidiano. Porque nadie sigue en pie solo por voluntad humana cuando el alma está agotada. Eso es gracia sosteniendo desde dentro. Job lo vivió. Perdió todo. Familia, salud, estabilidad. Sus palabras no siempre fueron correctas, su ánimo no fue ejemplar, su fe fue sacudida hasta lo más profundo. Y aún así, la Escritura dice que Dios lo sostuvo. No porque Job lo hiciera todo bien, sino porque Dios es fiel incluso cuando el justo no entiende. Job no recibió respuestas inmediatas, pero nunca fue abandonado. Y cuando Dios habló, no fue para humillarlo, fue para recordarle quién seguía teniendo el control. A veces Dios no te explica el por qué, porque quiere afirmarte en el quién. Hay algo que se va formando en el corazón cuando has sido sostenido en el límite, una confianza distinta. No la confianza eufórica de los días buenos, sino la confianza madura de quien sabe que Dios no falla, aunque el camino duela. Esa confianza no nace en la comodidad, nace en la resistencia. Y tú, aunque no lo notes, estás siendo transformado.
El cansancio no te está destruyendo, te está despojando de todo lo que no era esencial, para que descubras que Dios siempre fue suficiente. El salmista lo expresó con una honestidad brutal. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No dijo me siento fuerte, dijo desfallezco, y aún así declaró que Dios seguía siendo su sostén. Eso cambia la manera de ver tu situación, porque ya no se trata de cuándo recuperarás fuerzas, sino de en quién descansas mientras no las tienes. Y descansar en Dios no es inactividad, es confianza sostenida. Jesús lo dejó claro en la cruz. Cuando todo parecía perdido, cuando el dolor era absoluto, cuando el silencio del cielo parecía ensordecedor, Él entregó su espíritu en manos del Padre. No huyó del sufrimiento, no negó el peso, no fingió fortaleza, se entregó. Y en esa entrega venció. La resurrección no fue un acto aislado de poder, fue la respuesta del Padre a la obediencia confiada del Hijo. Y eso nos revela algo eterno. Cuando te entregas en tu debilidad, Dios escribe finales que tú no podrías imaginar. Quizá hoy aún no ves resurrección, solo cruz, solo carga, solo cansancio. Pero la historia no ha terminado. Dios no se especializa en cerrar historias en el punto más oscuro. Él obra cuando todo parece detenido, como con Lázaro, cuando ya llevaba 4 días muerto, cuando ya nadie esperaba nada. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento perfecto para mostrar que Él sigue siendo la vida. Y si hoy sientes que algo en ti está muerto, la esperanza, el ánimo, el sueño, escucha esto. Mientras Jesús esté presente, nada está definitivamente perdido. Hay una promesa que atraviesa toda la Escritura como un hilo de oro. Dios no te dejará ni te desamparará. No es poesía, es pacto. No depende de tu estado emocional, depende de su carácter. Y el carácter de Dios no cambia. Él sostuvo a Abraham, a Moisés, a David, a María, a los discípulos temerosos, y te sostiene a ti. No porque seas especial en comparación con otros, sino porque eres amado. Y el amor verdadero no se suelta cuando el otro ya no puede más. Tal vez hoy no necesitas levantarte, solo permanecer. Permanecer en sus manos, permanecer en su cuidado, permanecer respirando bajo su gracia. Y eso es suficiente por ahora, porque el mismo Dios que te sostiene en este momento también es el Dios que restaurará. No todo a la vez, no de la forma que imaginas, pero sí de la forma que tu alma necesita. Él no desperdicia el dolor, Él lo redime. Y llegará un día, quizá no hoy, quizá no mañana, en el que mirarás atrás y entenderás algo que ahora solo puedes creer. No sobreviviste por tu fuerza, fuiste sostenido por Dios. Cada paso, cada día, cada lágrima, todo estuvo cubierto por su mano. Y ese día tu testimonio no será yo pude, será Dios me sostuvo. Y eso glorifica más a Dios que cualquier victoria ruidosa. Si hoy estás escuchando esto con el corazón cansado, deja que esta verdad repose en ti. No estás al borde del colapso, estás en el umbral de una obra profunda de Dios. Él no te soltó cuando pensaste que caerías, no te soltará ahora, no te soltará después, porque el que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla. Y mientras tanto, mientras dure el proceso, mientras sanas, mientras aprendes a depender, Dios seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, sostenerte cuando ya no puedes más.